Días, profesor. Damos inicio al caso clínico de neoplasias hematológicas. Los integrantes son Camila Bustos, Catalina Paredes, María Jesús Torres y que les habla Caterin Cona. A continuación le presentaré el caso a tratar. Es una mujer de 23 años que ingresa al centro asistencial con dolor en el hipocondrio izquierdo, náuseas, vómitos, cansancio al hacer esfuerzo y también refiere una pérdida de peso de 20 kilogramos en los últimos 2 años. La paciente no presenta antecedentes de alcoholismo, tabaquismo o drogas. El examen físico presencia adenomegalia, que es el agrandamiento de los ganglios linfáticos, un hueco clavicular no doloroso, hepatoesplenomegalia, que es el aumento del vaso y del hígado, el dolor óseo y equimosis, que es una lesión subcutánea. Luego, dentro del examen que se le realiza, podemos decir que tiene anemia, ya que los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina está baja, y de acuerdo a los constantes eritrocitarias, están normales, hay presencia de trombocitopenia y es muy característica la ausencia del eosinófilo y de los basiliformes. A estos antecedentes se le realiza el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B, que es un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea que afecta los glóbulos blancos. Antecedentes que llevaron al diagnóstico: la presencia de anemia en el hemograma, la hepatoesplenomegalia en el examen físico, ya que es muy común de las leucemias, el CD19 en el inmunofenotipo, ya que nos orienta al linaje de células B, la translocación 1221 y la hipercelularidad del mielograma. En relación a la etiología, se destaca que las alteraciones de tipo de leucemia se van a producir durante el desarrollo del estirpe linfoide, donde los precursores linfoides manifiestan características como una alta tasa de proliferación y reordenamiento genético. Existen 3 factores para la producción de la neoplasia y vamos a comenzar con los factores genéticos, que la principal en este caso es la translocación cromosómica, como mencionamos, la 1221. Familiares con pacientes con leucemia aguda y hay con mayor incidencia aquellos que presenten síndrome de Down. Aquí se puede presenciar una imagen donde se resume todo este tipo de todo este tipo de leucemia. Luego existen factores ambientales que pueden predisponer al desarrollo de leucemias, en donde destaca la exposición a radiaciones ionizantes, las cuales tienen la capacidad de generar alteración o modificación del ADN. Se cree que el 1% de las leucemias en el adulto son secundarias a pruebas radiológicas, también a productos químicos como el benceno, a la quimioterapia de algunos tumores, y estos van a ser potenciadores para el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda. También los virus han sido asociados a la etiología, debido a que la mayoría de estas leucemias se producen en un periodo de la vida en el cual el sistema inmune está desarrollado y podría ser más susceptible a los efectos oncogénicos y determinantes agentes virales. Hasta el momento, el virus Epstein-Barr. Epidemiología. En el lado izquierdo se puede observar una estimación de casos de leucemia a nivel global, donde destaca Asia. Luego al lado derecho se observa un listado de leucemias con su nivel de malignidad. Hace poco se hizo un estudio en 2018 con 184 países que fueron analizados con el objetivo de evaluar la distribución de las leucemias. A pesar de que Chile no fue incluido dentro de esos 184 países, se notó y se informó un valor de 5,4 y 4,1 para Sudamérica. En Chile, el informe preliminar del Registro Nacional en el 2007 decía que la incidencia de las leucemias eran de 42,7 por 1 millón de habitantes. Sin embargo, eso cambió, ¿ya? Y dice que son de 110 a 150 por cada 1 millón de habitantes. La incidencia generalmente es mayor en varones y varía de acuerdo al tipo de leucemia, siendo la leucemia linfoblástica aguda la más frecuente, en el 80% del total. Para los adultos es más complicada este tipo de leucemia, los que son mayores de 30 años. La imagen de la izquierda muestra los casos de leucemia en Sudamérica y la imagen de abajo muestra un estimado de los casos de leucemia en Chile en 2020.
La leucemia linfoblástica aguda es la consecuencia de la transformación maligna de una célula progenitora linfoide inmadura, lo cual causa proliferación descontrolada de linfocitos, teniendo como consecuencia linfoblastos anormales. Al verse disminuido el número de linfocitos maduros de la médula ósea, trata de compensar este número y se tiene que disminuir la capacidad de la producción de células normales por parte de la médula ósea. Y como resultado se tiene anemia, trombocitopenia y neutropenia. Bueno, mi nombre es Camila Bustos y a continuación seguiré con el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. En la mayoría de los pacientes con leucemia se producen signos y síntomas que son secundarios a su insuficiencia medular, como la anemia, la fiebre por déficit de neutrófilos y los sangrados por trombocitopenia. Y dentro de las presentaciones clínicas de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, los síntomas más frecuentes son fatiga, fiebre, sangrado asociado a petequias o equimosis, dolor óseo, adenopatía, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, infecciones recurrentes y pérdida de peso. En el diagnóstico por laboratorio se realizan los siguientes exámenes. Hemograma, donde cerca del 90% de los casos presentan anemia y trombocitopenia y el 30% de los casos presenta leucocitosis. También se realiza mielograma o una biopsia de médula ósea. También examen de inmunofenotipo, siendo este importante para determinar la estirpe celular B o T y la etapa de maduración celular en la que se encuentra. La muestra para determinar el inmunofenotipo debe ser de sangre periférica o médula ósea y se pueden determinar los siguientes anticuerpos. Anticuerpos anti-CD10, CD19, CD2, CD3, entre otros. También citogenética, donde podemos determinar alteraciones numéricas o estructurales. Estudios de biología molecular, PCR o FIT, para la detección de translocaciones cromosómicas específicas. Exámenes de función renal, donde la LDH está frecuentemente elevada, y estudios de coagulación, donde estos son habitualmente normales al diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de la leucemia aguda siempre se debe realizar mediante el análisis morfológico, molecular y citogenético del aspirado de médula ósea, que presenta más de un 20% de blastos en aspirado medular, donde se pueden ver células de tamaño variable, cromatina laxa y nucleolos prominentes. Algunos blastos presentan vacuolas o bien gránulos azurófilos gruesos, o bien ser similares a células vistas en linfomas agresivos. Dentro de las pruebas complementarias para esta leucemia, además del hemograma completo, tenemos la inmunofenotipificación utilizada para diagnosticar los tipos específicos de leucemia, comparando las células cancerosas con las células normales del sistema inmunitario. La inmunistoquímica, la cual utiliza anticuerpos para mostrar proteínas específicas en una muestra de tejido. Los complejos de proteínas y anticuerpos se tiñen de marrón o rojo y pueden observarse al microscopio. En la citometría de flujo, las células se tiñen con un tinte sensible a la luz, se colocan en un líquido y se pasan en forma de flujo ante un láser u otro tipo de luz. También el análisis citogenético. Esta prueba consiste en la búsqueda de ciertos cambios en los cromosomas, en donde encontramos la hibridación in situ con fluorescencia. Esta prueba analiza los genes o los cromosomas en las células y en los tejidos. Pruebas genéticas y moleculares. Esta prueba es importante debido a que el cáncer es causado por errores en los genes de las células. Y identificar estos errores ayuda a diagnosticar el subtipo específico de leucemia. Finalmente, hay pruebas que permiten determinar si el cáncer se ha diseminado, las cuales son la punción lumbar, utilizada para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral para determinar si el cáncer se ha extendido al sistema nervioso central, y la radiografía de tórax, que se realiza para ver si las células de la leucemia han formado una masa en medio del tórax. Dentro de las pruebas confirmatorias encontramos el análisis de médula ósea mediante el aspirado de médula ósea o biopsia. Estas pruebas confirmarán el diagnóstico y precisarán el tipo de leucemia. Las muestras que se obtienen se envían a un laboratorio para analizar si es que tienen la presencia de las células cancerígenas. Los médicos del laboratorio clasificarán las células sanguíneas en tipos específicos según su tamaño, forma y otras características genéticas o moleculares. Además, buscan ciertos cambios en las células cancerosas y determinan si las células de leucemia se originaron en linfocitos B o T. Las principales formas de tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda son la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, cirugía, radioterapia y trasplante. En Chile existe un protocolo nacional para el tratamiento basado en la evidencia internacional y regularmente actualizado. Estos protocolos consideran criterios de inclusión, exclusión,
medidas de soporte, quimioterapia, criterios de evaluación y los indicadores para trasplante. Existen varios protocolos, pero en el caso de nuestra paciente se llevaría a cabo el protocolo de leucemia linfoblástica aguda 1530, el cual está basado en protocolos pediátricos intensificados y presenta una evidencia en la mejoría de la sobrevida global con leucemia linfoblástica aguda estirpe B, es decir, de células B, Filadelfia negativa, entre personas entre 15 y 40 años. Cabe destacar que el uso de estos protocolos no está indicado en personas mayores de 60 años, ya que el pronóstico de esta enfermedad y la morbimortalidad asociada al tratamiento no prolonga la sobrevida del paciente. Y estos tratamientos constan en general de inducción, la cual es en base a corticoides en altas dosis como daunorubicina y vincristina, además de quimioterapia intratecal precoz y repetida a lo largo del tratamiento. Intensificaciones para aquellos que alcanzan la remisión de esta enfermedad después de la inducción. Aquí se incorpora citarabina, asparraginasa, ciclofosfamida, mercaptopurina y todo esto además de la quimioterapia intratecal. Además, es necesario el tratamiento y la prevención de la enfermedad del sistema nervioso central, con dosis altas de fármacos como el metrotexato, citarabina y todo esto, al igual que los pasos anteriores, asociado a quimioterapia intratecal. El tratamiento finaliza con 2 o 3 años de mantención con mercaptopurina más metrotexato. En el caso de pacientes menores de 40 años, como lo es el caso de nuestra paciente, se intensifica con vincristina y dexametasona, además de la quimioterapia intratecal. También es muy importante la educación permanente al paciente y su familia para así reducir el estrés y mejorar la adhesividad al tratamiento y la confianza con el equipo tratante. También existe la posibilidad de efectuar un trasplante de médula ósea. Sin embargo, en menores de 40 años su indicación la debe evaluar individualmente el Comité de Trasplantes de Precursores Hematopoyéticos, con donante familiar idéntico que cumple los requisitos del Protocolo Nacional de Trasplante. Cabe destacar un último tratamiento, el cual es el factor estimulante de colonias, el cual es efectivo para reducir la intensidad de la neutropenia febril de alto riesgo, pero se debe tener precaución en el producto a administrar, dado que en el mercado nacional existen dosis unitarias de administración diaria y otros de dosis única y de larga duración. Como conclusión, tenemos que la leucemia linfoblástica aguda es causada por una mutación genética, que en este caso fue la translocación 1221 y que afecta a la producción de otras líneas celulares por parte de la médula ósea. Es más frecuente en pacientes pediátricos, sin embargo es una neoplasia que no genera cuadros tan severos. Las principales pruebas confirmatorias son la biopsia y aspirado medular para análisis morfológico, molecular y citogenético. Y el tratamiento de elección es principalmente la quimioterapia acompañada de fármacos específicos para la etapa en que se encuentra el tratamiento, que afortunadamente sí se encuentra en nuestro país. Aquí tenemos nuestra bibliografía utilizada. A continuación explicaremos nuestro mapa conceptual. Se trata de una mujer de 23 años la cual acude a urgencias y presenta los siguientes síntomas: náuseas, vómito, cansancio y pérdida de peso. El examen físico muestra hepatosplenomegalia, dolor óseo y equimosis. Se le realizan exámenes los cuales muestran lo siguiente: hemograma con anemia y trombocitopenia, constantes eritrocitarias con valores normales y linfocitos aumentados en la fórmula diferencial. Por otro lado, en el mielograma presentan células mononucleares de citoplasma escaso y núcleo grande. En el inmunofenotipo se destacan las siguientes células que infiltran la médula ósea: anticuerpos anti-CD10, CD19, HLA-DR y TDT. Y por último, en la citogenética se encuentra la translocación 1221. Dado estos antecedentes, llegamos a la conclusión de que la paciente presenta una leucemia linfocítica aguda, a la cual se le pueden aplicar las siguientes pruebas complementarias: inmunofenotipificación para diagnosticar los tipos específicos de leucemia, basada en la inmunistoquímica y citometría de flujo; el análisis citogenético para la búsqueda de ciertos cambios en cromosomas; pruebas genéticas y moleculares, ya que el cáncer es causado por errores en los genes de la célula, e identificar estos errores ayuda a diagnosticar el subtipo específico de leucemia; y la punción lumbar y radiografía de tórax, las cuales son pruebas para determinar si el cáncer se ha diseminado. También es muy importante mencionar la prueba confirmatoria de esta leucemia, la cual consiste en un análisis de médula ósea mediante aspirado y biopsia. Y por último, el tratamiento de esta leucemia, el cual consiste principalmente en quimioterapia acompañado de terapia farmacológica y otros métodos como inmunoterapia, cirugía, radioterapia y trasplante. Todo esto siempre acompañado de una educación permanente al paciente y su familia. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.